Ella siempre llevó una vida discreta, nunca fue de escándalos ni frivolidades. Se movía por el mundo con una gracia silenciosa, construyendo una carrera que le valió el amor y la admiración de muchos, yo incluido. Para nosotros, era un ejemplo brillante de fortaleza, elegancia y dignidad. Sin embargo, a pesar de su presencia innegable, nunca buscó atención ni drama, siempre eligió mantenerse fuera del ojo público. Pero luego, su muerte, trágica, repentina y violenta, envió ondas de choque a todos nosotros que la habíamos admirado durante años. Sola, en su coche, nos dejó con nada más que preguntas. Sin despedida, sin explicación, solo un misterio que nos perseguiría para siempre. ¿Qué la llevó a un final tan devastador? Algunos han susurrado que estaba enterrada bajo una montaña de deudas, mientras que otros creen que fue la depresión y el desgaste de problemas de salud prolongados. Sus hijos han hablado de sus batallas con la depresión y problemas gastrointestinales, pero la verdad sigue siendo esquiva, encerrada en el silencio. Antes de empezar, por favor, denle un like a este video y suscríbanse. Recordémosla juntos y mantengamos el misterio y su memoria vivos. María de la Concepción Macedo Guzmán vino al mundo el 21 de abril de 1925, en el corazón de la Ciudad de México. Desde el principio, su vida llevaba las marcas de un relato dramático. Sus padres, Miguel Macedo Garmendia y la escritora Julia Guzmán Esparza, se separaron poco después de su nacimiento, y aunque el divorcio pudo haberlos liberado, dejó a la pequeña Concepción a la deriva. Su madre, brillante pero emocionalmente distante, eligió no criar a su hija ella misma. En cambio, la colocó en una serie de instituciones. Cuando Concepción tenía solo 2 años, ya la estaban trasladando entre internados en México y Estados Unidos, lugares que, aunque ordenados y presentables, a menudo parecían más orfanatos vestidos con ropa más elegante. Y mientras crecía en esos pasillos fríos y dormitorios solitarios, rodeada de reglas y extraños en lugar del calor de la familia, comenzó a desarrollar un mundo interior marcado por un profundo sentimiento de abandono. Esa soledad se convirtió en su compañera silenciosa. Su relación con su madre era distante, casi clínica, y su padre era una figura que existía más en nombre que en presencia. Sin una conexión significativa con ninguno de sus padres, Concepción creció siendo una niña tímida y retraída. No era el tipo de niña que demandara atención, todo lo contrario. Observaba más de lo que hablaba, y lo que aprendió desde pequeña fue cómo protegerse manteniéndose emocionalmente guardada. Estudió en la preparatoria en el Colegio Williams y el Colegio Francés en Ciudad de México, y aunque recibió una buena educación, no pudo protegerla de la sensación de que siempre había faltado algo esencial. Esa tristeza temprana no se desvaneció con el paso de los años, se incrustó en su identidad. Y más tarde, como adulta, intentaría cubrir esas viejas heridas sumergiéndose en romances apasionados, creyendo que el amor podría ofrecerle el sentido de pertenencia que nunca había conocido de niña. Pero esas relaciones a menudo se convertían en nuevas fuentes de decepción, recordándole aún más lo que se había perdido. Aún así, a pesar del dolor, o quizás por él, había una chispa en ella, y no pasó desapercibida. En 1941, un director de cine llamado Mauricio de la Serna compró los derechos de una novela escrita por la propia madre de Concepción, titulada Divorciadas. Pero lo que realmente llamó su atención no fue el manuscrito, fue Concepción misma. Había algo cautivador en ella, una presencia innegable, una belleza con una profundidad tranquila. De la Serna le ofreció un pequeño papel en su película Las 5 noches de Adán, protagonizada por Mappy Cortés. Fue su primer paso en el mundo del cine, y aunque el papel era menor, fue suficiente para encender algo real. Siguió con su aparición en El Ángel Negro en 1942, dirigida por Juan Bustillo Oro, y con la participación de Isabela Corona. Al año siguiente,
se reencontró con Mappy Cortés en Internado para Señoritas, dirigida por Gilberto Martínez Solares. Durante este período inicial, actuó bajo el nombre de Conchita Macedo, un nombre que llevaba tanto familiaridad como formalidad, aunque aún no reflejaba la profundidad de lo que estaba por convertirse. En 1943, su estrella en ascenso llamó la atención de una iniciativa inusual de Hollywood. El concurso de las Wampas Baby Stars, originalmente una promoción en Estados Unidos, había extendido su alcance a México, buscando nuevos talentos con atractivo internacional. Conchita Macedo fue elegida como ganadora, un reconocimiento que abrió nuevas puertas y le dio un vistazo breve a las posibilidades de una fama más amplia. El triunfo fue más que simbólico, marcó un punto de inflexión. Después de su éxito en el concurso Wampas, regresó a su carrera cinematográfica con un renovado sentido de propósito. En 1945 volvió a la luz pública y en 1947 coprotagonizó La Casa Colorada junto al formidable Pedro Armendáriz. Fue un papel significativo que demostró que podía sostenerse junto a uno de los hombres más importantes de México. Ese mismo año, trabajó en El Ropavejero, una comedia ligera con los queridos íconos Joaquín Pardavé y Sara García. Estos papeles no solo construyeron su currículum, confirmaron su talento y versatilidad, desde el drama hasta la comedia, y consolidaron su presencia en la industria cinematográfica. Por supuesto, como muchas jóvenes estrellas ambiciosas, intentó su suerte en Hollywood. Pero la industria cinematográfica estadounidense, en la década de 1940, era notoriamente limitada en cómo manejaba a las actrices latinas. Querían exotismo, sí, pero solo en sus propios términos. Y así, la incursión de Rita en Hollywood fue fugaz. No había espacio real para su complejidad, para el dolor callado detrás de sus ojos que daba tanto peso a sus interpretaciones. Pero México comprendió. En 1947, el talentoso director Julio Bracho la eligió para Rosenda, y fue este papel el que verdaderamente la transformó. Bracho no solo vio su talento, también entendió su necesidad de reinvención. La animó a adoptar un nuevo nombre artístico, uno que reflejara de manera más fiel su identidad en evolución. Así, Conchita Macedo se convirtió en Rita Macedo. Con ese nombre vino un sentido de renacimiento, de madurez artística. Rosenda fue un éxito, y Rita Macedo emergió de él no como una actriz secundaria, sino como una fuerza por derecho propio. Desde ese momento, Rita Macedo trabajó con los titanes del cine mexicano. Compartió pantalla con Pedro Infante, Luis Aguilar, María Félix, Ignacio López Tarso, Lilia Prado y Silvia Pinal. Directores como Luis Buñuel, Arturo Ripstein y Miguel Zacarías la buscaron, no solo por su belleza, sino por la profundidad emocional que aportaba a cada papel. Lo que la diferenciaba no era solo su aspecto o su voz, era la sensación de que había vivido algo y que llevaba esas experiencias a cada interpretación. Después de que Rosenda causara furor, la carrera de Rita despegó como un cometa. En 1949, volvió a trabajar con Julio Bracho para San Felipe de Jesús y con el legendario Emilio, el Indio Fernández, en Duelo en las Montañas. Se mantuvo firme junto a Pedro Armendáriz en Por la Puerta Falsa y Por Querer a una Mujer. Luego se emparejó con Armando Calvo en un par de divertidas películas de Jaime Salvador. Incluso Hollywood la notó. Actuó con Verónica Lake y Arturo de Córdoba en Stronghold. Pero fue su trabajo con Luis Buñuel lo que más valoró. En Ensayo de un crimen, Buñuel le dio el espacio para explorar algo más profundo. Como dijo su hija una vez, Buñuel y Julio Bracho fueron los que realmente la entendieron como actriz. Eso dice mucho. Brilló en Nazarín, 1958, y se mantuvo firme junto a íconos como Pedro Infante en Pueblo, Canto y Esperanza, y María Félix en La Estrella Vacía.
Pero en 1960 tomó un gran riesgo. Rosa Blanca, una película tan políticamente sensible que fue censurada por 12 años. Eso era Rita, valiente, sin disculpas, comprometida. Un tercer embarazo la obligó a salir de El ángel exterminador de Buñuel, pero se recuperó con el clásico de terror, La maldición de La Llorona, donde su hija Julissa hizo su primera aparición en pantalla. Rita pasó el testigo mientras seguía dominando el escenario. La televisión la abrazó en telenovelas como Hermanos Coraje, Soledad y Alcanzar una estrella, esta última producida por su hijo, Luis de Llano Macedo. Sí, toda la familia estaba en el negocio. Incluso coescribió Baila conmigo y ayudó a moldear programación cultural como Videocosmos. Ella no solo estaba frente a la cámara, estaba moldeando lo que ocurría detrás de ella. ¿Y el teatro? Oh, Rita vivió para él. Debutó en 1950 y nunca miró atrás. Actuó, produjo e incluso diseñó vestuarios para obras como Requiem para una monja y Las criadas. Ella y Ernesto Alonso incluso alquilaron su propio teatro. Así de profunda era su pasión. Su última actuación en el escenario fue en El hogar de la serpiente en 1992. Alrededor de esa época, también diseñó los vestuarios para Vaselina con Timbiriche. Julissa dirigió. Timbiriche fue el elenco estelar. El legado Macedo estaba vivo y bien. Y antes de todo eso, incluso co-dirigió una casa de modas en la Ciudad de México en los años 50. Rita Macedo fue una de esas almas raras que parecían destinadas a vivir a través del arte. Siempre estaba creando algo audaz, algo poético, algo innegablemente hermoso. No era el tipo de celebridad que buscaba el escándalo o pedía ser el centro de atención, pero la fama se aferró a ella de todos modos. Porque cuando tienes una presencia como la que tenía Rita, el mundo te nota, quieras o no. Detrás de esa fachada elegante, había una mujer que llevaba las cicatrices de una niñez difícil, una que le dejó heridas emocionales que cargaría toda su vida. Y a pesar de su elegancia, su talento y su mente aguda, Rita siempre estuvo buscando amor, pertenencia, alguien que pudiera verla por completo y quedarse. No se conformaba con medias tintas. Amaba intensamente, se entregaba por completo y, a veces de manera desgarradora, se perdía en el proceso. Su vida, particularmente su vida romántica, parece casi una novela, llena de grandes altibajos, giros bruscos y pérdidas devastadoras. Se casó 3 veces, cada relación contando una historia diferente sobre dónde se encontraba emocional y creativamente. Su primer matrimonio fue con el productor Luis de Llano Palmer, un hombre inmerso en la televisión, en una época en la que el medio comenzaba a despegar. Juntos tuvieron 2 hijos, Julissa y Luis. Desde fuera, podrían haber parecido una pareja poderosa, pero con el tiempo, sus ambiciones individuales los separaron. Luis permaneció comprometido con la televisión, mientras que Rita no podía dejar la actuación. Para ella, era más que una profesión. Era su fuente de vida. Y cuando 2 personas se niegan a ceder, especialmente cuando hay hijos de por medio, las grietas comienzan a ser evidentes. Ninguno de los 2 padres estaba dispuesto a sacrificar sus carreras por el cuidado de los niños, así que, en una decisión que aún hoy en día sorprende, dividieron a los niños entre sus abuelas. Julissa con su abuela paterna y Luis con su abuela materna, Mama Julia, la propia madre complicada de Rita. También hubo largos períodos en internados, lo que dejó a ambos niños sintiéndose perdidos durante sus años formativos. Eventualmente, el matrimonio terminó. Según lo que se ha compartido, fue Rita quien se alejó, sintiéndose no amada y desamparada. Años después, Julissa reveló el costo emocional que esa crianza tuvo sobre ella. En una entrevista de 2003 con TV Notas, dijo algo que se quedó con mucha gente. Lamento haber estado involucrada en el mundo artístico, pero no estaba en mis manos. Mi madre me obligó.
Si me preguntas qué cambiaría de mi vida, diría mi carrera. Me hubiera gustado ser más académica que artista. No es fácil admitir algo así, especialmente cuando tu madre era una figura tan prominente como Rita. También dice mucho sobre el tipo de presión que Rita, quizás inconscientemente, puso sobre sus hijos. Tras el fin de su matrimonio con Luis, Rita inició una relación con el crítico literario Pablo Palomino. Y esta vez, las cosas se oscurecieron. Aunque había esperado encontrar afecto, en cambio se enfrentó a un tipo diferente de abuso, físico y verbal. Es doloroso imaginar a una mujer tan vibrante e inteligente soportando eso, pero también muestra cuán profundamente anhelaba ser amada, hasta el punto de aceptar el daño solo para aferrarse a la posibilidad. Pero se fue de nuevo. Rita nunca se quedaba cuando el daño se volvía insoportable. Su fuerza estaba en saber cuándo algo no podía salvarse, aunque su corazón se rompiera en el proceso. Y entonces llegó Carlos Fuentes, el célebre escritor y figura cultural, y tal vez el hombre que más se acercó a ser el amor que Rita había estado buscando. Su conexión fue inmediata e intensa, casi cinematográfica. Ella recordó su encuentro en sus memorias, Mujer de papel, diciendo: en ese momento estaba petrificada, derrumbada, locamente enamorada de él. Salí de mi estupor cuando Octavio Paz y mis amigos se unieron a nosotros para invitarme a cenar. Es un momento tan vívido y humano. Rita, una mujer que tan a menudo controlaba su imagen, completamente arrastrada. Con Carlos tuvo su tercer hijo, Cecilia, quien más tarde reflexionaría sobre las elecciones de su madre con una comprensión clara. Cecilia explicó que su madre realmente eligió a Carlos. Los otros, dijo, fueron más bien escalones, relaciones que parecían convenientes o como escapatorias de cargas más pesadas. Una de esas cargas, mencionó, era la relación tensa de Rita con Mamá Julia, una mujer de carácter fuerte por derecho propio, y otra era una relación oculta con una secretaria del presidente Miguel Alemán Valdés. Esa parte de la vida de Rita rara vez se menciona, pero es grande, sugiriendo una mujer atrapada entre el anhelo privado y los roles públicos. Cecilia hablaría más tarde de su madre con esta mezcla compleja de ternura y dolor. Una vez dijo que Rita era más física que intelectual, alguien que no pensaba las cosas tanto como las sentía con todo su cuerpo. Amaba la música clásica, nada moderno, nada popular, pero había una canción que se quedó con ella durante años después de ver Cats. Memory. Esa línea. Tócame y entenderás lo que es la felicidad. Rita sintió esa línea profundamente en sus huesos. Anhelaba afecto, tanto que hacía dormir a Cecilia en su cama todas las noches. Y de ahí nació algo un poco retorcido. Cecilia lo dijo ella misma. Tuve una relación enferma con mi madre. Siempre estábamos encima de la otra, pegadas. No era un cuidado, era necesidad. Y por Carlos sacrificó más que tiempo o energía. Lo siguió al otro lado del océano, a Europa, abandonó su propia carrera y en la decisión más devastadora de todas, terminó 2 embarazos porque no quería que nada se interpusiera en la carrera de él. Así de lejos llegó en su devoción hacia él. O tal vez devoción ni siquiera es la palabra correcta. ¿Obsesión? ¿Idealización? Fue algo que lo consumió todo. Carlos Fuentes, por supuesto, estaba en ascenso. Se estaba convirtiendo en uno de los autores latinoamericanos más celebrados de su generación, y aunque él afirmaba amar a Rita, eso no lo detuvo de ser infiel una y otra vez. Rita lo sabía, y perdonaba, hasta que un día ya no pudo más. En su última llamada telefónica, ella explotó, no solo por la traición, sino por la decepción en el hombre al que le había dado todo. No tienes alma, le dijo. García Márquez es mejor escritor que tú, porque él sí tiene sentimientos. Y con eso, terminó la llamada. La relación se terminó, pero el daño no terminó ahí. Esa ruptura destrozó a Rita. Su hija Julissa diría más tarde que su madre nunca se recuperó. Se apartó de todo y de todos los que tenían que ver con Carlos.
Dejó de ser la figura social y elegante que la gente recordaba. En su lugar, se volvió paranoica, enfermiza, aislada. Amigos dicen que desarrolló una especie de hipocondría. Médico tras médico le decía que no había nada físicamente malo con ella. Pero Rita insistía en que algo estaba mal. Sufría de gastritis crónica y todo tipo de enfermedades vagas y recurrentes. Pero los que estaban cerca de ella, incluida Yulisa, podían ver lo que realmente ocurría. Era su mente. Su dolor de corazón había echado raíces en su cuerpo. En esos años de declive, la única salida a la que Rita se aferró fue la escritura. Vertió su dolor en la página. Cada vez que descubría una nueva infidelidad, cada vez que se sentía vacía por la soledad que trataba tan arduamente de ignorar, lo escribía. De ahí nacieron sus memorias. Era su forma de gritar sin hacer ruido. Pero la escritura no fue suficiente. Eventualmente, incluso las palabras no pudieron contener la tormenta dentro de ella. Llegó a su límite y terminó con su vida. El periodista Enrique Vidal dijo una vez algo que me impactó. Dijo que Rita nunca fue feliz en sus matrimonios. Su primer marido, Luis de Llano, tenía un extraño apego hacia la madre de Rita, Mamá Julia, algo como un enredo emocional que hizo que Rita se sintiera secundaria en su propio hogar. ¿Y con Carlos? Vidal dijo que Fuentes hizo que Rita se sintiera pequeña, como si casarse con él fuera un gran privilegio por el que debía sentirse agradecida. Él le recordaba constantemente lo inteligente que era, que él era el genio, que ella tenía suerte, y cuando escuchas eso durante tanto tiempo, llega a tus huesos. Incluso alguien tan brillante como Rita comienza a creérselo, y esa profunda tristeza, ese anhelo, no era nuevo. Había estado allí desde la infancia. El fotógrafo Gabriel Figueroa, uno de sus amigos de toda la vida, la describió una vez como alguien que siempre parecía distante, como si estuviera mirando al horizonte, buscando algo que nadie más podía ver. Profunda y triste, dijo. A medida que pasaron los años, la depresión de Rita se hizo más y más difícil de ignorar. El brillo que antes definía su presencia se estaba apagando. Y entonces llegó ese momento desgarrador, uno que su familia nunca olvidará. Fue el 6 de diciembre de 1993. Pero la noche anterior, algo cambió. Rita había ido a ver a su hijo mayor, el productor Luis de Llano Macedo, para despedirse. No con la palabra en sí, sino con el peso de alguien que había tomado una decisión final. Ahora, esto no era la primera vez. Luis recordaba esos momentos demasiado bien, ocasiones en las que su madre lo miraba a los ojos y le preguntaba en voz baja, «Déjame ir ahora». Y cada vez, él se aferraba a ella y le suplicaba, «No lo hagas». Pero algo en esa noche de domingo se sintió diferente. Rita entró en su habitación tarde, lo abrazó por detrás y volvió a preguntar. Luis sintió la angustia en su voz, vio el desgaste físico que la tristeza había causado en ella, y esta vez no suplicó. No luchó. Simplemente dijo algo que, hasta el día de hoy, todavía debe resonar en su mente. Harás lo que tengas que hacer. Aunque me encierre en esta casa, no podría vigilarte para siempre. En el momento en que me dé la vuelta, harás lo que quieras. Y hay tanta tragedia en esa resignación. Porque no era aprobación. Era comprensión. Luis conocía demasiado bien a su madre, y también lo hacía su hermana, Julisa. Cuando Luis la llamó esa noche, ambos sabían que algo estaba mal. Intentaron mantenerse cerca, estar alertas, esperar que tal vez esto fuera solo otro grito de ayuda. Pero al día siguiente, esa esperanza se hizo pedazos. El 6 de diciembre de 1993, Rita Macedo se quitó la vida. Fue encontrada dentro de su coche, y al principio, los medios informaron una historia diferente, una que se sentía más digerible, más sanitizada. La versión oficial
era que Rita había muerto de un repentino ataque al corazón mientras conducía. Un final trágico, pero limpio. Pero su hija Julissa rompió el silencio más tarde, aclarando lo que realmente sucedió. Rita había estado sufriendo, no por una enfermedad cardíaca, sino por depresión, y eso fue lo que finalmente le costó la vida. Años más tarde, Cecilia Fuentes, la hija de Rita, con el escritor Carlos Fuentes, escribiría una carta a su madre en el 21º aniversario de su fallecimiento. Es una de las ventanas más íntimas que tenemos a los últimos días de Rita. En esa carta, Cecilia habló sobre la espiral emocional en la que su madre había caído. La decepción con su trabajo, la forma en que escribir sus memorias reabrió viejas heridas, especialmente las relacionadas con su matrimonio con Carlos. No fue un solo momento el que empujó a Rita al borde. Fueron años de dolor acumulado, de desamor y de arrepentimiento, amontonados uno sobre otro hasta que no quedó luz para guiarla afuera. El trágico final de Rita nos dejó más preguntas que respuestas, pero su legado y el impacto que tuvo en todos nosotros nunca serán olvidados. Aunque haya vivido en las sombras, su luz sigue brillando en nuestros corazones. Si te ha conmovido su historia, por favor da like a este video y suscríbete para más. Honremos su memoria juntos. ¿Qué crees que realmente llevó a su trágico final? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Nos vemos en la próxima historia.